Se abre la sesión. Gracias, diputado Juan. Muy bien. Se ofrece la palabra al señor secretario. Gracias. A disposición de las actas que están Sí. se encuentran a disposición el acta constitutiva y la número 1 correspondiente a esta comisión. Vamos a dar cuenta de un reemplazo del diputado Macaya por el diputado don Gustavo Asbun, y los invitados, señor presidente, se va a referir a la presencia de los invitados o sus representantes. Así es. Muy bien. En el día de hoy y en consulta con los parlamentarios del Petit Comité, nos ha parecido razonable escuchar al sector privado. El sector privado juega un rol decisivo en la provisión de medicamentos en Chile. Por favor, la UDI y el Partido Socialista, no sé qué tienen que... Me está... Ya. Juega un papel muy importante y por lo tanto vamos a escuchar hoy día a la Cámara de Innovación Farmacéutica, que agrupa a los laboratorios internacionales, y luego al presidente de la Asociación de Industriales Farmacéuticos, que agrupa a los laboratorios nacionales. En ese orden, las exposiciones. Quisiera pedirle a las representantes del Ejecutivo que puedan tomar asiento, si gustan, en la mesa, como expertas del Ejecutivo, por si hay alguna duda, por si hay alguna observación. Las dos buenas mozas expertas ya, por favor, para que nos acompañen. Y le ofrecemos entonces, por favor, secretario, que puedan hacer pasar a nuestros invitados para esta sesión. Una excusa, presidente, de los invitados. ¿Hay excusa? Sí. A ver. El señor Richard Nevares ha enviado una excusa, dado que él se encuentra en el extranjero, no va a poder asistir en esta ocasión, pero ha enviado al vicepresidente ejecutivo, señor Jean-Jacques Duarte, que se encuentra afuera. Lo vamos a hacer pasar. ¿Y a Silfa? A Silfa también presentaron una excusa, dado que el día de hoy va a asumir el nuevo directorio de la asociación y las autoridades, y por lo tanto han solicitado ser invitados en otra ocasión. Ah, o sea, tenemos una exposición nomás. Una exposición. Ya, bueno. Va a ser un poco más breve tal vez esta sesión. Sí, está en el laboratorio. Sí. Se lo vamos a escuchar a él. Vamos a terminar un poco antes, seguramente, pero vamos a... Sí, seguro. E incorporamos seguramente alguna cadena farmacéutica o quien corresponda dentro del sector privado. Ya, lo vemos al término de eso. Bien, por favor que pase el vicepresidente de la Cámara de Innovación Farmacéutica para que pueda abrir su posición. Secretario. Un minuto de pausa. Bienvenido, señor vicepresidente de la Cámara de Innovación Farmacéutica. Esta es la comisión investigadora de los medicamentos en Chile, que inició su trabajo hace 3 semanas atrás, y hemos querido invitarle para que usted pueda
darnos a conocer su punto de vista. Me imagino que usted vio el propósito de esta comisión, los alcances que tiene 180 días. Y la verdad es que tiene una magnitud bastante grande la investigación que queremos realizar en aras de ayudar a transparentar el mercado, mejorar el acceso, los precios de los medicamentos y la calidad de los productos que hoy día se venden en Chile. Es un mercado muy complejo, es un mercado que tiene muchas variantes, tiene leyes nuevas que están entrando en rigor. Por tanto, lo que le ofrecemos es un espacio ahora para que usted pueda dar a conocer el punto de vista de la Cámara y luego una ronda de preguntas y comentarios que pueden hacer los señores parlamentarios. ¿Usted tiene PowerPoint? Ya. Le ofrece la palabra entonces, señor Tovar. Muchas gracias, presidente, y señores miembros de la comisión, por la invitación a la Cámara de Innovación Farmacéutica para poder aportar su visión y antecedentes respecto de este importante tema, como es cómo el país puede ir avanzando, mejorar el acceso a los medicamentos de calidad en Chile. Para eso, presidente, quisiera revisar básicamente estos 3 puntos, brevemente contarles qué es lo que es la Cámara, a quienes representa, dado que esta es una industria donde hay varios actores. Segundo, abordar algunos desafíos principales, a nuestro entender, en materia de acceso a medicamentos de calidad en Chile. Y tercero, señalar algunas líneas de acción a futuro que nos parece que abordan los problemas principales. La Cámara de Innovación Farmacéutica es la Cámara que agrupa a 18 compañías farmacéuticas internacionales de innovación, tanto de origen norteamericano como europeo, presentes en Chile. Esto es una Cámara que tiene más o menos 60 años de operación en Chile. Ahí ustedes pueden ver el tipo de laboratorios que incluye. Básicamente, sí. Vuelva atrás, por favor. Sí. ¿Hay laboratorios internacionales distintos a los que están ahí? Sí. ¿En Chile? Sí. Para que usted pudiera precisarlo también. Perfecto, perfecto. Para Exacto, saber si estos no agrupa son... todo, Sí, de acuerdo. Estos no son todos los laboratorios internacionales, hay un par de laboratorios internacionales, como es el caso, por ejemplo, del Laboratorio Chile, que pertenece a Teva, ¿no es cierto?, grupo internacional, que opera también, sí, que es del grupo Teva, con capitales internacionales, sí, con independencia que tengan capacidades de fabricación en el país, digamos, son compañías globales. Lo mismo compañías como Recalcine, que fueron adquiridas por Abbott, ¿no es cierto? El caso de Grunenthal, que compró Andrómaco, y que es parte de todas las dinámicas de fusiones y adquisiciones en esta industria, que es muy dinámica. Que no pertenecen a Silfa. No pertenecen a Silfa, sí. Así es. No son ni a Silfa ni la Cámara. Así es. Y también el caso del laboratorio Bagó, que es un grupo de origen argentino, ¿no es cierto?, que es un laboratorio de alcance internacional también, que no está en ASILFA. Esa es la parte de tandas comerciales, presidente, de los otros laboratorios. Grunenthal. Sí. Bagó, Chile, Recalcine, Grunenthal. Claro. ¿Ok? Ya, prosiga nomás. Perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, y estos laboratorios se caracterizan por tener una fuerte orientación al desarrollo de nuevos fármacos, de nuevas moléculas, de nuevos tratamientos, basados en investigación y desarrollo que hacen a nivel internacional. Hoy día estas compañías a nivel internacional son las que realizan el mayor esfuerzo de investigación y desarrollo, según Thomson Reuters, que es la entidad que monitorea el nivel de actividad de investigación en muy distintos sectores productivos, y son laboratorios que son líderes a nivel mundial, tanto en la producción de lo que se llaman productos farmacéuticos innovadores, productos de investigación, pero también de producción de genéricos, que es una dimensión que se conoce poco. Muchas veces normalmente se asocia que estos laboratorios producen solamente innovadores. La verdad es que también tenemos importantes fabricantes de genéricos, por el caso, por ejemplo, de Sandoz. No quisiera nombrar ninguno en particular, pero para dar algunos ejemplos, es el tercer productor a nivel mundial de genéricos. Para decir, estas son compañías que producen tanto innovadores como genéricos. La diferencia no está en materia de calidad, sino que básicamente son los innovadores aquellos productos que tienen durante un tiempo una protección por la vía patente o de protección de datos exclusivos,
por lo cual tiene que demostrar el mérito innovador, y después cuando cae la protección, ¿no es cierto?, se siguen produciendo, ¿no es cierto?, en la forma de genéricos y compiten en ambos mercados. Siempre bajo muy estrictos estándares de calidad, como son las buenas prácticas de manufactura que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Para tener una idea de cuánto representan los laboratorios de la CIF en Chile en términos de participación de mercado, algunos indicadores. En el mercado retail, esto es el canal de farmacias, los laboratorios dan cuenta de un 13%, ustedes lo tienen en sus carpetas, el documento, la cifra, ¿no es cierto?, un 13% medido en cantidades, en unidades, y un 29% si se mide en valor, de acuerdo a cifras de IMS, que es la entidad a nivel internacional que da la cifra. Y en el mercado público, que es el otro mercado, ¿no es cierto?, tenemos mercado retail, el mercado institucional y público, que cubre las compras de Senabas y otras entidades públicas o como hospitales. La participación de los socios de la Cámara alcanza el 47% en valor. También otro punto que es importante aclarar, que si bien estos laboratorios producen productos innovadores, muchos de ellos protegidos, la participación de esos productos patentados en el total de productos que se comercializan en Chile es una porción baja. Muchas veces se tiende tal vez a sobre representar lo que representan los productos patentados. Aquí vemos en unidades, en el mercado retail, menos del 2% corresponde a productos patentados y en valor un 7%. Y dentro de los productos que compra habitualmente o son garantizados por GES Auge, estamos hablando de que estos productos patentados representan menos del 10%. O sea, con esto quiero decir, el tema de patentes es un componente importante, pero es menor dentro del conjunto de medicamentos que se transan. También un aspecto poco conocido de actividad de estos laboratorios es la gran actividad que realizan en materia de investigación clínica en Chile, donde nuestro país ha alcanzado una posición de liderazgo en América Latina, siendo el primer país en materia de investigación clínica per cápita en toda América Latina, lo cual habla muy bien de la excelencia y la calidad de los profesionales y técnicos chilenos, puesto que esto se hace con equipos externos, no de las propias compañías, y representa una inversión del orden de los 75-80 millones de dólares al año. Y normalmente se conoce poco esta actividad de investigación y desarrollo que se hace en el área de salud en Chile, y que moviliza un conjunto importante de profesionales y técnicos y también de pacientes que participan en estos ensayos clínicos. Yendo al tema de esta comisión y entrando a los principales desafíos, a nuestro juicio, para mejorar el acceso a medicamentos de calidad en Chile, quisiéramos decir que hemos visto en los últimos meses una preocupación importante, creciente, ¿no es cierto?, en la opinión pública de distintos actores en relación al problema de acceso a la salud y a los medicamentos. Es un tema emergente, de alguna manera el tema de salud ha ido subiendo en el ranking de prioridades, ¿no es cierto?, de sensibilidad en el país, y creemos que eso va a ser, de alguna manera, llegó para quedarse en la medida que nuestro país está de alguna manera acercándose a el perfil, ¿no es cierto?, que presentan los países desarrollados en materia de salud en cuanto a una sociedad que va envejeciendo, que va cambiando sus perfiles epidemiológicos, y de esa manera lo que se ve a nivel internacional es que hay inevitablemente una mayor preeminencia de la salud como preocupación de la sociedad, y eso va a ser creciente en el tiempo. Por lo tanto, es bueno preocuparse de ver si estamos abordando los problemas en buena forma en el área de salud y particularmente de medicamentos. Y aquí creemos importante no equivocar el diagnóstico. Si bien ha habido una preocupación creciente por el tema de acceso, nos parece que ha habido de alguna manera una tendencia a circunscribir el problema a un tema de precios, en circunstancias que nosotros creemos que en el tema de fondo no es un tema de precio de medicamentos, sino que hay otros elementos que vamos a explicar a continuación. Y en eso nos parece importante, como decimos, situar bien el diagnóstico para no equivocar la solución. Si nos preguntamos si acaso Chile tiene una situación de precios de medicamentos inusualmente alta, cuando lo comparamos con cifras comparables que da IMS, que es la fuente normalmente que se usa para comparar a nivel internacional entre países, lo usan los gobiernos, la industria, la academia, lo que vemos acá es que Chile, como ustedes pueden ver, estos son datos del 2014, para el mercado retail, farmacia. El precio promedio de Chile se ubica bajo el promedio de precio promedio de medicamentos en América Latina
y está en el rango de países más bajos, junto con Uruguay, Ecuador, Colombia, Paraguay. ¿Ah? ¿Sí? Precio promedio. Perdón. ¿De qué? Porque tenemos medicamentos que están fuera, que son por laboratorios fuera de esto, tenemos, en fin. Perfecto. Sí, diputado Belolio. Perdón, disculpe, presidente. Lo que pasa es que la pregunta creo que no es irrelevante, porque si uno promedia a remedios que cuestan 100 pesos, pero no los consume nadie, versus con remedios que cuestan 15.000 pesos, pero los consume mucha gente, claro, el promedio va a decir de que es bajo, pero en verdad el gasto, que es lo que realmente nos interesa, es la ponderación del uso del medicamento. Entonces quería saber si existe ese dato. Sí. Por su intermedio, presidente, sí, efectivamente este es el precio promedio ponderado, que considera las cantidades transadas. ¿Ah? Y es el precio promedio de los medicamentos que se transan en Chile en el mercado retail, con independencia de si son producidos por socios de la CIF o no. ¿Ah? Eso es de todo el mercado. O sea, de todo el mercado le corresponde al canal retail. Después vamos a ver que hay el canal institucional, en donde hay otras estadísticas, ¿ah? Pero lo que aparece acá es el precio promedio ponderado, ¿ah? Y donde si hacemos un doble clic en este precio promedio por país, ¿no es cierto?, y lo separamos según las categorías de productos, entendiendo que en el mercado farmacéutico podemos identificar tanto productos farmacéuticos llamados genéricos, esto es, que se comercializan sin denominación de marca o fantasía. También distinguimos los productos de marcas, esto es, los productos, en este caso aquí por la clasificación de IMS, es quien hace esta clasificación a nivel internacional. Por marca entiende los productos originales o innovadores. Y por último, la categoría de productos similares, que son aquellos, por así decirlo, genéricos de marca. O sea, que no son los originales, pero tampoco son los genéricos, pues no se comercializan sin marcas. Estos similares se comercializan con marca, pero no son los originales. ¿Ah? Estos son los principales grupos que hay acá en Chile. Y como ustedes pueden ver ahí, cuando se compara con una muestra importante de países, tanto de América Latina como de Europa y de Norteamérica, lo que aparece es que Chile tiene una posición muy competitiva en cuanto al precio de genéricos. Incluso estamos en una situación de precios muy bajos de genéricos. Ahí nosotros tenemos algunas hipótesis, pero en todo caso, en términos de precio, son precios bastante bajos, ¿no es cierto?, respecto del promedio. ¿Ah? Están muy por debajo del promedio de este grupo de países. En el caso de los medicamentos de marcas o originales, estamos también en una situación competitiva en Chile, esto es, bajo el promedio de estos países. ¿Ah? Y en el caso de los productos similares, medicamentos similares, ahí tenemos un precio en Chile comparado con productos similares, esto es, de esta categoría, de otros países, que estamos sobre el promedio. Eso también tenemos algunas hipótesis. ¿A qué alude con los similares, para que sea preciso? Son aquellos medicamentos que no son los originales, o sea, no son los que han sido registrados por primera vez con apoyo de estudios clínicos, ni tampoco son los genéricos, que son comercializados sin denominación de fantasía, ¿ah?, solamente por el laboratorio que los produce, pero sin una marca, ¿ah?, y está posicionado en un rango intermedio de precio, ¿ah?, que en el caso de Chile, vamos a ver después un gráfico, en el caso de los... Por ejemplo, perdón, ¿sí? Amoval, ¿similar? Es un producto, claro, es similar, claro. Que no es la amoxicilina. No es la amoxicilina, que sería el genérico, sí. ¿Ah? Y es producido, claro. Ya, o sea, tenemos una gran franja de laboratorios nacionales que están ahí, internacionales. Pero no es el original. Claro, no es la molécula original. Claro, para los efectos de la clasificación de IMS, define como marca los productos originales o innovadores. ¿Ah? Hago esa precisión porque en general cuando se habla, si no, puede haber referencia a productos de marca, pero que pueden incluir tanto de marca, tanto los originales como las copias o similares. Aquí, para los efectos de estas cifras, que las elaboró IMS, ¿no es cierto?, tenemos a los similares por oposición a las marcas o los productos originales o innovadores. Los similares compiten con las marcas, en el rango precio. Exacto, están en una situación intermedia. ¿Ah?
efectivamente. Y ahí vamos a hacer algunos análisis y algunos juicios sobre eso. ¿Ah? Pero lo que queremos destacar es que en términos comparativos, ya sea a nivel promedio o de categorías de productos, Chile se encuentra en una situación bastante competitiva y en promedio en el rango bajo de precios. Sabemos que, por ejemplo, han habido algunos programas, notas de televisión, donde, por ejemplo, han mostrado algunos casos de personas, pacientes que han ido a adquirir productos, por ejemplo, a Argentina. Se hablaba de un turismo farmacéutico. La verdad es que nosotros hemos hecho un estudio con una muestra más representativa que un caso a caso, ¿no es cierto? Y la verdad es que permite reafirmar el hecho de que nuestro país se encuentra en una situación de precio más favorable, incluso tomando una muestra de más de 50 de los principios activos más comercializados en Chile y en Argentina, y el rango de precios de nuestro país sigue siendo favorable. Perdón, una precisión del diputado Urizar. Gracias, presidente. Todavía no abrimos la ronda es después, pero son precisiones nomás. Según lo que usted está planteando, ¿a qué atribuye usted entonces que en el espectro ciudadano la gente viaje dentro de Latinoamérica, compre medicamentos afuera, los traiga y los encuentre más baratos? ¿Es una fábula? ¿Es una cosa que o existe realmente? Porque yo le quiero decir que ciudadanamente la gente tiene la intención de ir a comprar afuera y traerlo, entonces se está Yo le equivocando. pediría, diputado Urizar, como es una pregunta de fondo, le pediría que redondeara su exposición, señor Jean-Jacques Lucas, y ahí entramos de lleno de inmediato con esta pregunta y las demás. Perfecto. Por favor. Perfecto. Lo mismo en materia de gasto per cápita de medicamentos. También en la discusión se ha planteado que nuestro país tendría un excesivo gasto de medicamentos, en términos de que tendríamos una especie de obsesión por la medicación. La verdad es que con estándares internacionales, aquí son cifras también del Ministerio de Economía, el 2013, basado en cifras IMS, Chile, en cuanto a gasto de dólares per cápita al año, ¿no es cierto?, comparado con estos otros países, nos encontramos en América Latina en una situación totalmente mediana, ¿no es cierto? Y cuando nos comparamos, por ejemplo, con Europa, ese es el promedio de Europa, estamos hablando de casi 10 veces menos en cuanto a gasto en medicamentos. Por lo cual, nosotros decimos, no hay, a nuestro juicio, no hay un tema en términos agregados, ni de precio, ni de nivel de gasto. Diputado... Por paridad de compra, ¿no? Sí, es PPM, con igual poder adquisitivo, sí. Ese fue el aporte del Ministerio de Economía y va a ser comparable esta cifra. Pero efectivamente lo que nos dice es que a pesar de que incluso en términos del nivel de ingreso per cápita, que nos podría haber acercado a un país como Argentina o Brasil, la verdad que seguimos teniendo un nivel de gasto en medicamentos relativamente bajo per cápita. ¿Dónde empiezan a aparecer los problemas? En relación a la pregunta que se hacía. Nosotros creemos que está fundamentalmente situado en el tema de cómo se financia este gasto de medicamentos, y que hace que en Chile la percepción de carga financiera sea muy fuerte. Aquí, de nuevo, usamos información de la OECD para hacerlo más independiente, ¿no es cierto? Tenemos este gráfico que muestra el gasto privado, cómo se estructura el gasto de medicamentos de todos los países de OECD, y lo que aparece ahí es que nuestro país, que está al final, ¿no es cierto?, cuando uno distingue los colores, que muestra cómo se comporta, cómo se distribuye el gasto en medicamentos entre el gasto privado, que se llama, o el gasto público. En el caso de Chile tiene la particularidad, y eso con creces, que tiene un elevadísimo gasto privado de medicamentos. Esto es, en Chile, y esto es una anomalía, es una singularidad, a diferencia de todos los países de la OECD, en Chile los medicamentos son costeados básicamente por los individuos y no a través de mecanismos de seguridad social, como es el caso de los países de la OECD. Y eso es una particularidad que muchas veces es un punto ciego cuando uno hace esta comparación, y creemos que está en la raíz de esta sensación de angustia financiera que sienten muchos chilenos, y que va a ser producto de la evolución, ¿no es cierto?, de la sociedad, y un incremento en los gastos en salud producto del desarrollo, que va a ser creciente si es que no tomamos medidas más de fondo. Para detallar esto, cuando comparamos el gasto privado de medicamentos, vemos que en el caso de Chile es del 90%. O sea, esto ya, con independencia del nivel de precio, el gasto que sea, cómo se distribuye. El 90% de ese gasto que hace el país en medicamentos al año, el 90% lo hacen
los privados, ya sea a través de lo que se llama el gasto bolsillo, esto es lo que desembolsan las familias, las personas, o a través de seguros privados que tienen que pagar, y además está considerado los copagos, ¿no es cierto?, que tienen que hacer con los seguros públicos. Pero en definitiva son recursos que aportan los privados, las familias, y no la sociedad a través de mecanismos de seguridad social. Duplica el promedio de la OECD. O sea, no es una diferencia marginal, y aquí vemos que hay una diferencia de enfoque, de un diseño de políticas y de esquema de seguridad, donde aquí los medicamentos son considerados algo externo, algo exógeno, ¿no es cierto?, a la seguridad social. Y cuando vamos al gasto bolsillo de medicamentos, que es un componente del gasto privado, se hace más evidente esto, donde tenemos en Chile el gasto bolsillo que tienen que hacer las personas de su desembolso, es el 65 versus el 33%. O sea, más del doble en un caso y en otro. Y esto es bien estructural a nuestro juicio. Cuando vemos la contrapartida de esto, uno podría decir, no, bueno, si la contrapartida del 100% es evidente, ¿lo que es? Se agudiza la comparación entre cómo se resuelve en Chile y cómo se resuelve esto en los países de la OECD. Cuando vemos el gasto público en medicamentos, que es la otra contraparte, pero al hacer la comparación con el promedio de OECD, lo que queda en evidencia es que Chile ya no está la mitad de los países de la OECD, está 6 veces abajo del promedio de gasto público en medicamentos de los países de la OECD. Esto es lo que pone en evidencia es que aquí en Chile, de alguna manera el Estado, y el Estado, como quien dice, es una opción de sociedad, ha estado bastante replegado en términos de contribuir al financiamiento de medicamentos que son crecientemente un componente cada vez más importante de los tratamientos en la salud moderna. A esto hay que agregar que ya en las coberturas actuales que se entregan, por ejemplo, en productos GES, en patologías GES, ustedes saben que para los usuarios de grupos A y B de FONASA, los productos, los medicamentos contemplados en esos tratamientos GES deben ser entregados en forma gratuita. Bueno, aquí tenemos que en la práctica, y según lo consigna la CACEN 2013, vamos a tener pronto los resultados de la próxima CACEN, pero por ahora los datos que tenemos es que ya para los productos que son garantizados para estos grupos de pacientes, de usuarios de FONASA, hay indicios que poco menos de la mitad de esos medicamentos que debieran ser obtenidos en forma gratuita no lo están siendo. O sea, aquí de nuevo hay un problema de delivery, de entrega, de poder implementar algo que es un derecho garantizado en el caso de patologías auge. Y a eso hay que agregarle el que no solo para la poca cobertura que tenemos, que tiene problemas de disponibilidad de medicamentos en el terreno, en los consultorios, ¿no es cierto? A eso, como veíamos las cifras, ¿no es cierto?, de gasto bolsillo, gasto privado, a eso tenemos además una gran brecha si la comparamos con la media de los países de la OECD. Entonces creemos que tenemos aquí un gran problema que hay que abordar, creemos que uno de los desafíos de los cuellos de botella principales, y que no tiene que ver con el tema de precio, donde somos competitivos, tanto en América Latina como en la OECD, en el mercado retail, por los temas que veíamos de gasto per cápita y de distribución del financiamiento. Y donde el fondo, a nuestro juicio, el problema es el altísimo gasto bolsillo y que amerita soluciones bien claras para abordarlo. Hemos visto también en la discusión que ha aparecido a raíz de esta preocupación, ¿no es cierto?, inquietud por estas diferencias de precio que se obtendrían. Todo lo que hemos mencionado correspondía al mercado retail, pero además de eso, cuando se comparaba en algunos medios de prensa, ¿no es cierto?, aparecieron algunos análisis de comparación de precios obtenidos por un mismo producto en el canal retail y el canal institucional o de Cenabas, con menores precios obtenidos por Cenabas, y que nos parece importante poder explicar de nuevo para no equivocar el diagnóstico. Lo que podemos ver es que en general, cuando se producen diferencias de precios en mismos productos o productos similares adquiridos o transados en el mercado retail o en el mercado institucional, obedecen a que básicamente se trata de mercados que son distintos y bien distintos. Uno, por cuanto en un caso el mercado retail estamos hablando de un mercado minorista, al detalle, ¿no es cierto?, que llega al usuario final. El producto está listo para ser utilizado por el paciente, la familia, ¿no es cierto?, que acude a la farmacia, que tiene que pagar por ese precio, versus en el canal institucional estamos hablando de un mercado donde esas compras se hacen para abastecer al sistema público, ¿no es cierto?,
que va a los hospitales, a los consultorios. Muchas veces hay que agregarle una serie de otras actividades dentro de la cadena de valor. Son productos que no están muchas veces listos para ser usados, por ejemplo, en envases clínicos, ¿no es cierto?, que requieren un fraccionamiento por personal especializado, ¿no es cierto?, en lugares habilitados para eso. Por lo tanto, estamos hablando de una cadena que no es enteramente comparable. Además, hay un tema de portafolio de productos que es muy distinta. En el caso de las compras que realiza Cenabás, son compras especializadas en una canasta muy acotada de productos, que son los que preferentemente van al mercado público institucional de uso hospitalario o para programas de vacunación o para programas, por ejemplo, para el SIDA, VIH, etc. Son una cartera de productos mucho menor versus la cartera muy amplia que se obtiene en el mercado retail, donde uno puede elegir más de 6.000 productos distintos, ¿no es cierto?, y donde hay una competencia diaria, ¿no es cierto?, de todas las oferentes versus, en el caso de Cenabás, que se opera en una lista mucho más acotada de productos de especialización para el sector público y donde los volúmenes también de compra son sideralmente mayores que en el caso retail, donde hay pequeños volúmenes unitarios y donde la forma de adquisición que se hace vía licitaciones es reconocida a nivel internacional como una de las formas más eficientes justamente para lograr negociar mejores precios, en la medida que, a diferencia del mercado retail, donde hay una competencia diaria, permanente, ¿no es cierto?, a diario, entre muchos productos, en el caso de licitaciones, Cenabás lo que hace es consolidar demanda por principio activo y de alguna manera los proveedores que participan en estas licitaciones se juegan, de alguna manera, pues son licitaciones anuales, se juegan de alguna manera el todo o nada, el 0 o el 100%. O sea, proponente que su oferta es adjudicada logra el 100% de compras en Cenabás, aquel que queda segundo o tercero queda con 0%. O sea, es un juego mucho más drástico, también más espaciado en el tiempo y con volúmenes que son muy distintos. Acá tenemos un ejemplo que retoma lo que apareció en la prensa y que nos parece importante aclarar que el análisis que se hizo, que realizó una consultora, tenía evidentes errores metodológicos, comparaba precios inexistentes, a propósito de la pregunta del diputado, no eran precios ponderados, en muchos casos eran productos que se venden solamente, exclusivamente en el mercado institucional, por lo tanto el precio referente con el cual se comparó en el caso retail era un precio de lista, que por ley los laboratorios tienen que tener en sus páginas web, ¿no es cierto?, por disposición de la comisión resolutiva, pero no necesariamente es un precio al cual se ha transado ninguna unidad, y simplemente en este artículo se comparaban precios, por lo tanto, reales, con volúmenes enormes, con precios que eran absolutamente teóricos. Lo que uno ve en este análisis que toma los productos que aparecían con mayores diferencias, ustedes pueden apreciar en las dos últimas columnas los volúmenes que se transan. Estos son volúmenes transados el año 2015, el año que recién pasó. Y ustedes ven, para la mayoría de esos productos hay una diferencia de millones de unidades versus decenas de unidades. ¿Y esto por qué? Porque, de nuevo, tenemos que fundamentalmente aquí se trata de productos que son especializados en el sector público, sector hospitalario, vacunas, programas cáncer, etc. Y, por lo tanto, el precio relevante, ¿no es cierto?, es el precio que obtiene Cenabás, y enhorabuena, ¿no es cierto?, son precios menores a los que se consiguen en el mercado retail por estas características que hemos comentado. Para ponerlo en cifras, para resumir en esta parte, podríamos decir que de los productos que presentaban en el famoso artículo que dio origen a este titular de hasta 19 veces, lo cual no tiene ninguna base, porque no hay ningún producto que tenga esa diferencia de precio en la práctica, en la realidad, ¿no es cierto? Lo que hay detrás es que si uno toma estos productos que tienen las mayores diferencias en ese artículo, el 97% de los productos transados, de las unidades transadas, de todos esos productos, el 97% era adquirido por Cenabás. O sea, casi estamos hablando de un mercado exclusivamente público. Y enhorabuena, porque es el mercado que atiende, ¿no es cierto?, al sistema de hospitales, de consultorios, ¿no es cierto?, en el cual se atiende el 80% de la población chilena, ¿no es cierto?, que accede a precios aún más favorables del precio promedio que habíamos visto. No está aquí en el documento. Pero está acá en la... Sí, pero para que la adjunte también. Sí, perfecto, presidente. Sí, que lo incorporamos ahí a última ¿Son hora. precio unitario? Son precios unitarios. No, esos son cantidades, Son unidades. Son unidades. ¿Unidad o caja?
No, unidad, ¿Caja? depende, ¿Envases? en la versión que aparece en la segunda columna. ¿Ah? Por eso, ¿son qué? ¿Son envases o unidades de cápsula comprimido? ¿Qué unidades son? Es la unidad que toma IMS y Pharmatender para comparar, ¿ah? Y que en un caso pueden ser comprimidos, pueden ser ampollas, es variable, pero es según la presentación que ahí aparece. ¿Ah? En algunos casos son comprimidos, en otros casos son vacunas, pero son Perdón, unidades. pero eso no son comparación de precios. No es comparación de precio. Ya, son volúmenes. Son volúmenes de venta. unidades transados, exactamente. Para ese producto el año pasado, en el mercado Senabast y en el mercado retail. ¿Ah? Que es la parte que no aparecía, presidente, en el artículo. En el Eutirox se nota. Claro, exactamente. ¿Ah? Y corresponden a partidas bajo ciertas condiciones. ¿Ah? Pero esto de nuevo para insistir en el punto clave, que aquí estamos hablando de dos mercados que son distintos en cuanto a los volúmenes, pero también en cuanto a la variedad. Esto es mucho más acotado. ¿Ah? El propio director de Senabast lo decía, si uno quisiera imprimirle a la Senabast el poder abastecer toda la variedad de productos que hay en el retail, tendríamos un serio problema, porque esto funciona con licitaciones discretas en el tiempo. O sea, imaginemos todo el sector de farmacia dependiendo de la operatoria Senabast para despejar una vez al año para cada uno de los 6.000 productos, sinceramente estaríamos en problemas. Tenemos mercados especializados con características distintas, ¿no es cierto? Estructuras de costo distintas, ¿no es cierto? Y modalidades de compra también que son distintas y que se usan también a nivel internacional. Acaba de salir un estudio hecho por la London School of Economics, por ejemplo, comparando la experiencia en materia de sistema de licitación en Europa, y reafirma la bondad de este tipo de instrumentos para obtener menores precios. Eso es realmente una de las fortalezas. Y creemos que corresponde a yo diría, una de las buenas capacidades que tiene Senabast en términos de negociación, que logra consolidar demanda y usar volúmenes de compra para obtener, ¿no es cierto?, mejores precios. Además, para los productos que ahí se mencionaban, que son preferentemente orientados al mercado público, ¿no es cierto?, para uso intrahospitalario, para programas de vacunación, SIDA, programas GES, la pequeña parte minúscula que se puede vender eventualmente en el mercado retail de esos productos, normalmente además va a tener de ese producto una participación de mercado muy marginal, y en muchos casos hay varios productos sustitutos, 3, 4, hasta 10 productos sustitutos. Y esto no lo dice la Cámara, lo dice la Fiscalía Nacional Económica, era una investigación realizada el año pasado, justamente para examinar si habían problemas de libre competencia en las diferenciales de precios, y la conclusión de esta investigación es que no hay problemas en materia de libre competencia, obedece a estructuras de costo y operación distintas, y donde no hay lo que se entiende como una posición dominante para esos productos. O sea, esos productos en el mercado retail de ese fabricante tiene un porcentaje de mercado muy pequeño, a precios más altos, ¿cierto? Pero hay otras alternativas, ¿no es cierto?, que los usuarios pueden elegir, ¿no es cierto?, y por lo tanto hay competencia y no se configura esta situación de abuso o posición dominante. Y más bien lo que corresponde es a un esquema de discriminación positiva de precios, en donde producto de los enormes volúmenes, pero también acotado en cuanto al número de productos, se alcanzan condiciones más ventajosas que van, ¿no es cierto?, a los grupos mayoritarios de la población, recordemos el 80%, grupos vulnerables, a productos que van a ser entregados gratuitamente y no vendidos, ¿ah? Y creemos que es una parte, digamos, positiva, ¿no es cierto?, y que hay que seguir reforzando por la vía de aumentar la cobertura. O sea, si nuestro país tuviera el nivel de cobertura que tiene, por ejemplo, el promedio de los países de la OECD, las compras se hacen a través de esquemas tipo Senabast, y por lo tanto podríamos obtener precios, ¿no es cierto?, aún más convenientes que los precios promedio retail, que ya, como veíamos comparativamente, son bastante razonables cuando uno los ve comparados con otros precios. Algunas propuestas de acción que tienen que ver con estos temas. Para terminar, presidente, uno, creemos que hay que, por lo mismo, avanzar en mayor cobertura financiera para el gasto de medicamentos, que es un componente creciente en los tratamientos de salud, ¿no es cierto?
a través de mecanismos de seguridad social. Esa es la experiencia de los países desarrollados y eso también es lo que ha también recomendado la propia Fiscalía Nacional Económica, de ir de alguna manera haciendo que el mercado se institucionalice más, haya actores más institucionales y sean soluciones menos atomizadas y de gasto bolsillo, que son menos eficientes, además de menos equitables. Segundo, creemos que hay que avanzar en fortalecer la competencia y transparencia en el mercado, fundamentalmente por la vía de aumentar la comparabilidad de productos, de medicamentos, en cuanto a su calidad, eficacia y seguridad, que son los atributos de valor, de calidad asociados a los medicamentos, y no solo el precio, porque creemos que si no, tenemos una competencia que no es enérgica, vigorosa, ¿ah? Y eso pasa por avanzar en despejar algunas brechas que nuestro país presenta en materia de calidad de medicamentos y a través de una implementación correcta de la bioequivalencia, cosa que creemos también en nuestro país no ha ocurrido. En materia de cobertura, ya hemos comentado, creemos hay que ampliar la cobertura, terminar con esta anomalía chilensis, ¿no es cierto?, de que los medicamentos son considerados como un factor que está fuera de los tratamientos, el único país donde esto es así, ¿no es cierto?, en todos los países lo es, y muchos países de la propia región, a través de su esquema de seguridad social, considera el gasto de medicamentos, obviamente como parte de los seguros de salud, tanto públicos como privados, y esto no solamente permite avanzar hacia una mayor equidad, sino que también tiene elementos de mayor eficiencia, en la medida que permite institucionalizar los procesos de compra, tener actores que son institucionales, compradores, pagadores, ¿no es cierto?, y vendedores versus actores atomizados, ¿no es cierto?, permite alcanzar, como ya lo veíamos en el caso de Senabas, economías de escala muy importantes, mejores precios por volumen y reducir las asimetrías de información en la medida que hay capacidades de evaluar la costo-efectividad de distintas alternativas, cosa que para los individuos, los pacientes, su familia es muy difícil, ¿no es cierto? Son productos altamente sofisticados, ¿no es cierto? No siempre tienen los mejores elementos. Cuando se trata de que instituciones, ya sea seguros, públicos o privados, entran a tallar, cuentan con equipos técnicos capaces de hacer evaluaciones, lo que se llama evaluación de tecnologías sanitarias, ¿no es cierto?, que es una variable importante para asegurar la buena inversión en este tipo de elementos. Y un segundo desafío es fortalecer la competencia y la transparencia por la vía de una mayor comparabilidad, como decíamos, dado que en Chile, y esta es otra área de singularidad, en nuestro país, a diferencia también de los países desarrollados y lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, hay medicamentos que son registrados por la autoridad y que no han demostrado su eficacia terapéutica y su seguridad como sí lo establece, como lo recomienda la OMS. ¿no? Y nos parece que aquí, por lo tanto, hay una asignatura pendiente que hace que en Chile, de alguna manera, tenemos medicamentos de primera y medicamentos de segunda. Y el problema es que la gente no siempre sabe cuál es cuál. ¿ah? Y uno puede suponer quién es el que termina finalmente usando, ¿no es cierto?, los medicamentos de segunda. ¿ah? Creemos entonces que hay aquí una brecha importante que es responsabilidad de la autoridad cerrar. A eso apuntaba la política de bioequivalencia, ¿no es cierto?, iniciada el año 2005, pero que ha ido demasiado lenta, ¿no es cierto?, y han pasado ya 10 años, y cuando México y Brasil partieron igual que nosotros, hoy día tienen normalizado su situación de medicamentos, esto es, no hay ningún medicamento que se ponga en circulación, que se autorice, que sea registrado, que no cuente con todos estos atributos, sino queda en lista de espera, porque estamos hablando de productos que son sensibles para la salud, no cualquier cosa. Y esto también ha sido reconocido por la propia Fiscalía Nacional Económica en su estudio sobre los efectos de la bioequivalencia y la penetración de genéricos, donde reconoce que lo que se entiende por genérico en Chile no es lo que se entiende por la OMS ni en los países desarrollados. Aquí tenemos una suerte de salmón tipo jurel, ¿no es cierto?, que no solamente implica un riesgo para la salud de las personas, sino que también importa una importante distorsión de mercado en la medida que hay productos que se denominan de la misma forma, pero que no tienen los atributos desde el punto de vista de eficacia terapéutica garantizados y están compitiendo por precio únicamente. O sea, es un mercado que está funcionando a medias, ¿no es cierto?, con neblina. ¿De qué porte este problema? Podríamos pensar que este es un problema secundario, marginal. Nuestras estimaciones muestran que esto es un problema importante todavía, que alcanza a más del 70% de los medicamentos que se utilizan, se transan en el país, en unidades. Si uno descuenta los productos que son elaborados por compañías que al momento del registro tienen que presentar estudios clínicos
que demuestran su eficacia terapéutica y seguridad y se ciñen a estrictas prácticas de buena manufactura y se agregan la pequeña porción de medicamentos que ha certificado bioequivalencia, que no es más del 10% en unidades, estamos hablando de menos del 30%. El saldo, más del 70%, son productos que no tienen estos atributos básicos, ¿no es cierto?, garantizados, como recomienda la OMS, y nos parece que una distorsión importante y además es un riesgo inaceptable para la población. Agreguemos a esto que en materia de buenas prácticas de manufactura hay una incertidumbre. No sabemos, a pesar de que hemos pedido reiteradamente información respecto del cumplimiento de buenas prácticas de manufactura por parte de los laboratorios, la verdad es que el ISP lo que informa nos deja preocupados también en términos de que habría, ¿no es cierto?, un espacio para que un número importante de laboratorios, ¿no es cierto?, no cumplan como corresponde con los estándares de buenas prácticas de manufactura, que es un elemento fundamental para la calidad adecuada en este tipo de productos. Para eso hay que avanzar, a nuestro juicio, en corregir progresivamente esta brecha de calidad, seguridad y eficacia de medicamentos, regularizar, nivelar el mercado, asegurar la comparabilidad siguiendo los lineamientos de la OMS, de manera que en Chile puedan existir realmente genéricos de verdad con seguridad y eficacia comprobado, cosa que hoy día no es el caso, y eso creemos que es algo que es un hándicap que hace que los genéricos en Chile no sean plenamente competitivos desde el punto de vista de lograr contestar, ¿no es cierto?, y amenazar, por así decirlo, a los productos originales, que es lo que ocurre en los mercados en países desarrollados. Para eso creemos importante que estimular que la intercambiabilidad de medicamentos solo se permita cuando se trate de genéricos bioequivalentes, y eso va a haber, creemos, un espacio importante que va a ser normado en la ley de fármaco 2, 3, ¿no es cierto?, de manera de que sea efectivamente un estímulo al uso de genéricos bioequivalentes como alternativa válidas, ¿no es cierto?, que no pongan en riesgo la salud de las personas, de los productos originales. Y por otra parte, que también las compras públicas que realiza Cenabás, ¿no es cierto?, privilegien la compra de productos y medicamentos que hayan demostrado eficacia terapéutica, seguridad y calidad conforme a las recomendaciones de la OMS. Esto es, privilegie la compra ya sea de genéricos bioequivalentes, pero en forma, no genéricos a seca, y de productos originales. ¿Qué es lo que ocurre en los mercados de países desarrollados, donde normalmente las principales categorías son originales, mientras son protegidos, y después genéricos, pero genéricos de verdad, cosa que en Chile no ocurre? Eso es, presidente. Muy bien, muchísimas gracias, señor Lujar. Se ofrece la palabra. Hay una palabra ya expuesta por el diputado Urizar. Diputado Belolio. Diputado Leopoldo Pérez. Sobre no, yo muy breve. Con respecto a un dato que mostró usted que tengo la duda, quizás, porque salía que la venta de aspirina eran 45.700 o 200 unidades. Capaz que le hayan faltado 3 ceros, digamos. O sea, si son 4 millones puede ser, porque en comparación con otros que eran 215 millones puede haber sido demasiado grande la diferencia. Pero más allá, porque esa tabla era súper interesante, saber las unidades vendidas de cada uno de los distintos productos. Pero quería preguntarle por lo último que usted dijo, o de la última parte, que el 70% de los medicamentos sin eficacia y seguridad. ¿Cuánto es la diferencia de precio entre los de marca versus el resto? Si tiene un orden de magnitud. Y si existe la posibilidad de saber cuánto es por, llamémoslo así, el peso de la marca y cuánto es por el peso del I+D previo. Y que se divide, digamos, por los años, una vez que ya obviamente se acabó la patente, pero igual así hay una carga que puede tener el propio laboratorio. Y en segundo lugar, la demostración de la eficacia y la seguridad. Hoy día la ley de fármacos tiene una forma para demostrar que es bioequivalente, pero a la vez ahí son pocos los que pueden hacer esa demostración. Entonces, ¿de qué manera cree usted que podríamos aumentar la cantidad de bioequivalencia en el entendido de la OMS y no en el entendido marquetero que se suele utilizar acá? Gracias. Gracias, presidente, y saludar a nuestro invitado. Y
yendo a las siguientes preguntas, un poco lo que ya había planteado el diputado Velorio y el diputado Uriza, no queda claro lo que él expuso en cuanto al tema de Senabast como comprador institucional, si bien tiene una canasta bastante pequeña y que estaría centrada en aquellos medicamentos de alto costo que son para tratar cánceres, VIH y una pila de otras enfermedades que no son de uso corriente, digamos, en la farmacia. Pero resulta que la exposición que tuvimos por parte de la autoridad acá, Senabast y el propio ministerio, resulta que Senabast del mercado total es el 41%, que es lo que compra por licitaciones, por el resto lo compra por trato directo o por importaciones u otros mecanismos, y las farmacias representan desde el punto de vista del mercado el 59%. Entonces, usted me dice que al revés, que Senabast es el gran comprador en términos de medicamentos en Chile, y resulta que acá tenemos más de 3.000 farmacias en el país, que si bien pueden tener un popurrí de medicamentos en Chile, y eso usted me puede corregir por estar metido en el negocio farmacéutico, y a lo mejor aquí nuestro presidente y nuestra integrante de la comisión, que son médicos, lo pueden explicar, pero por lo menos la sociedad chilensis, a partir de cierta edad, tenemos un comportamiento más o menos similar en términos de consumo de medicamentos. Y dentro de los 5 más nombrados está el famoso Eutirox, que es para la gente con problemas tiroides, que en Chile la mujer sobre todo es de alto consumo y tratamiento de incluso de edades tempranas. Ni siquiera estamos hablando de edades tardías como tercera edad. El tema para las presiones o esta presión arterial o los problemas de hipertensión, que también cada vez va partiendo antes y no después. El tema de la diabetes tipo 2, las metformina y todo lo demás que va partiendo antes de los 60 años, o sea, y el grupo etario, incluso la tercera edad, un grupo que está hablando de millones de personas, y no todos reciben en el sector público ese tipo de medicamentos. Recibirán otros. Y ahí viene la segunda pregunta. Usted habló que en Chile el 70% de los medicamentos que se están consumiendo, por así decir, estarían dentro de esa categoría de genéricos, que no son genéricos probados. Eso es lo que yo entendí. Si estoy equivocado, por favor, me lo aclara. Y que no están debidamente probados desde el punto de vista terapéutico. Es decir, nuestra población en un altísimo porcentaje estaría expuesta a consumir medicamentos por prescripción de especialistas, cuya efectividad, a juicio de usted, no estaría siendo probada y por lo tanto de dudosa resultado. Eso también me preocupa. Y lo otro tiene que ver con una información que usted entregó respecto de la diferencia de precio, y eso un poco coincide con la pregunta del diputado Uriza. Si Senabast compra el Eutirox de marca de uno de los laboratorios que es socio de su agrupación, y lo dieron así, como Eutirox, la diferencia de precio en una licitación, las cantidades que ahí se mostraban, yo la verdad que tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas porque uno ve mucha gente con muchas recetas, ¿no? Yo represento un distrito donde vive más de 1 millón y tanto de personas, muy vulnerable, y uno ve en las farmacias cuando recorre y lo que la gente le comenta, van con las recetas del consultorio, porque los consultorios o no lo entregan como marca Eutirox o no lo tienen disponible, pero hay mucha gente que llega con esos recetarios de los consultorios municipalizados, y la otra cosa es que tienen que ir a la farmacia y con nombre de Eutirox. ¿Y por qué a uno le cuesta, no sé, 600 pesos? Más la comisión y todo lo demás, llegará, no sé, 800. ¿Y por qué en la farmacia más barata, voy a hablar de la farmacia de barrio, o de una cadena que podría comprar volúmenes mayoritarios, la diferencia es, no sé, 10 veces? Entonces, yo creo que me explique eso, por favor. Gracias. Muy bien. Quedan 2 preguntas, diputada Hernando, diputado Urizar. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a nuestro invitado. Y tengo dudas en el mismo sentido que las tiene el diputado Pérez, porque hay un cuadro que es este que usted mostró en amarillo, donde aparece qué pasa con FONASA y cómo Senabast es capaz de abastecer y quiénes tendrían que pagar y no pagar, haciendo omisión a que sean solamente los tramos A y B, ¿ya? Pero si uno pensara en todas estas personas, la mitad de ellas se van insatisfechas y sin el medicamento, aproximadamente, ¿cierto? Solo un porcentaje menor al 50% obtiene, o alrededor del 50%, obtiene el medicamento sin problema.
El otro 50% es ese que deambula con las recetas, como dice el diputado Pérez, y eso no se compadece con el cuadro que usted muestra más atrás, cuando dice, bueno, cuando uno hace los promedios ponderados, pues yo puedo entender, si vendo 1000 píldoras a 15.000 pesos cada una, obviamente va a tener mucha diferencia que los compre Senabas a un precio mucho más bajo, pero por el volumen, y finalmente el promedio termina siendo bastante más bajo. Pero y además, cuando somos de la OCDE, uno de los países, si no el país, que tiene más gasto de bolsillo, entonces, ¿cómo se entiende que la Senabast y los costos sean bajos si la mayoría, debería pensar yo, está comprando en el retail? Gracias, presidente. La misma pregunta que le hice por intermedio al representante de CIF. Esto del turismo farmacéutico es cierto, es una situación que ocurre y ocurre hace muchos años. Y en la medida que las posibilidades de viajar son más al alcance de algunas personas, ocurre en mayor cantidad. Entonces, primero, la respuesta, ¿qué es eso? ¿A qué obedece eso? ¿A una situación instalada en la ciudadanía, pero que en realidad no es cierto, que la gente va a perder plata afuera de Chile? ¿O efectivamente encuentra al lado, en Argentina, en Brasil, en Perú, le quiero decir, en Perú, medicamentos más baratos? Ahora, cuando usted dice, por su intermedio, presidente, el problema no es tanto el nivel de gasto, sino cómo se financia. Ese es un gran problema. ¿Cómo se financia? ¿Cómo el Estado se hace cargo? Pero mientras tanto, y mientras no podamos arreglar eso, mientras no nos metamos de una forma más social a eso, el problema es el nivel de gasto. Y efectivamente los ciudadanos de Chile están preocupados del nivel de gasto, y es lo que les toca día a día. O sea, el decir el problema no es el nivel de gasto, perdóneme, pero es un poco como tirar la pelota para el frente. Y decir, mira, en realidad no, la culpa no es nuestra, o el problema no es nuestro, es cómo el Estado se hace cargo. No, pues, el problema es los precios que los laboratorios o la farmacia tienen instalados en Chile. Ese es el problema. Mientras tanto, los próximos 20 años, el problema es el nivel de gasto. Y además, el otro cuadro que usted pone, el mismo que decía la diputada Hernando, el cuadro en amarillo, donde usted hace un análisis de lo que paga FONASA. Pero aquí lo que aparece es un poco la crítica a cómo FONASA se hace cargo de la compra de los medicamentos. Me gustaría que también se miraran un poquito usted el ombligo y no se preocuparan tanto lo que hace FONASA o lo que hace el Estado o cómo se financia, sino qué es lo que hacen ustedes. Porque en realidad estar mirando para el lado, para el frente, cómo funciona el Estado, sabemos los problemas que tiene el Estado y sabemos que necesitamos una economía que quizás aplique más impuestos, que ojalá con un mejor precio del cobre, no es el momento de hablar de eso, pero etcétera, se haga más cargo del tema social. Pero mientras tanto, preocupémonos más de los valores, porque efectivamente los valores son inadecuados y esto que ocurre hoy día en Chile es una cosa que hoy día nos tiene discutiendo el tema porque pasa realmente. Ahora, finalmente, esto llevado al precio de las farmacias populares, del tema de las farmacias populares. Alguien podrá decir, yo escuchaba el otro día, que claro, es que la farmacia popular no paga arriendo de local porque lo asume el municipio, o no paga funcionarios porque son del municipio, pero mire, si uno hace un análisis de caja, solo de flujo de caja, con todos esos pormenores, funcionarios, local, etcétera, etcétera, no llega pero por ningún lado a valores de diferencia del 15%, de 15 veces o de 10 veces, por ningún lado. Quizás se podrán achicar, el farmacéutico, la cadena podrá decir, claro, que nosotros tenemos que preocuparnos de la difusión, de todo el tema de comercialización, todo lo que usted quiera, pero poniéndole todos esos gastos, no llega a las 10, 12, 15 veces de diferencia de medicamento. Entonces, yo le pido, presidente, por su intermedio, que ustedes se hagan cargo de esta situación y nos muestren cuadros, quizás no diciendo lo que pasa al lado, lo que pasa con FONASA, lo que pasa con el Estado, que no se hace cargo, sino de qué se hacen cargo ustedes, porque en definitiva lo que queremos saber es de qué se hace cargo la industria farmacéutica en Chile de esta diferencia abismante en precios. Eso queremos escuchar, porque lo demás lo sabemos, lamentablemente lo sabemos, pero eso en realidad es lo que queremos escuchar. Gracias, presidente. Último, diputado Gabones, y le damos la palabra al señor Luján. A propósito de lo que plantea el diputado Urizar, por su intermedio, señor presidente, me gustaría ver si nuestro invitado tiene alguna posibilidad de hacernos un ejemplo bastante más gráfico de cómo se producen estas diferencias de precio
en términos si un producto que hoy día se vende en la farmacia a una cantidad X y el producto que se vende a la Cenabasa a X menos 20, ¿cuáles son los componentes y las partidas de gasto asociados para llegar al precio final de venta, incluida por supuesto los márgenes, que hacen montar esa diferencia? ¿Por qué a la Cenabasa tenemos una diferencia tan grande? Y bueno, toda esa diferencia, ¿cómo se compone, cómo se descompone por algún medicamento tipo? Yo no sé si ustedes pueden hacer, porque ahí nos podrían clarificar, tanto corresponde a gasto de distribución, demostrado por qué, tanto corresponde a gasto de comercialización, de publicidad, tantos recursos humanos, de tal manera de poder entender de alguna forma esta diferencia abismante, sin perjuicio de los volúmenes, del precio que se cobra, y cuánto efectivamente eso finalmente es margen. Nuestra impresión, y yo creo la impresión de toda la ciudadanía, es que efectivamente los márgenes son excesivos. Entonces, mientras no se demuestre cómo se compone esa diferencia, va a ser re difícil creerle. Es así de sencillo. Muy bien, señor Dujar. El Ejecutivo, cuando estime, puede intervenir, si desea intervenir. Señor Dujar. Sí, presidente. Bueno, hay varios comentarios y consultas. Vamos a intentar responder a varios de los temas que fueron planteados, reagrupándolos. Hay temas que son recurrentes. Uno es, lo primero es aclarar este tema de diferencias de precio, porque la verdad es que nosotros como Cámara, y en esto sería bueno que ustedes pudieran escuchar a los otros actores de la industria, pero nosotros tenemos una parte, como veíamos al comienzo, bastante menor, digamos, dentro del conjunto del mercado. Pero desde nuestra perspectiva, nosotros no nos hacemos cargo de esas diferencias de precio que aparecieron en la prensa, que consideramos absolutamente sin fundamento, sin base. O sea, no, porque consideramos que no corresponde a la realidad que nos toca vivir. Hay diferencias de precio, pero que esas, cuando más corresponde a lo más a un 100, puntualmente a más que eso, un 200%, pero los casos que quedaron ahí grabados con esta titular de hasta 19 veces, por lo menos nosotros no podemos dar fe de eso, no hay ninguna base. Los análisis que se hacen, la comparación de precios son absolutamente de errores básicos, de comparación de precios que no existen. Claro, y entendiendo, y en esto yo les pediría a los miembros de la comisión que entiendan también que por normativa de libre competencia como gremio, nosotros no podemos entrar en análisis puntuales, ¿no es cierto?, de productos específicos o de compañías, porque esos son temas que manejan cada compañía y nos es vedado, ¿no es cierto?, meternos. A lo que hacemos referencia son a planteamientos más bien generales, sí que están sustentados por la realidad, pero no quisiera entrar a defender un producto puntual de otro, porque no me corresponde, no tengo las atribuciones y la normativa me lo prohíbe. Digamos, no es para sacarme el bulto a la consulta, pero lo que quiero decir es que en términos generales, el rango de diferencias entre... Perdón, sí. Yo comprendo que probablemente lo que yo estoy planteando, señor presidente, sea parte de una estrategia de venta, y evidentemente cada empresa define su estrategia de venta y evidentemente información reservada. Sin embargo, hay comportamientos en las industrias respecto de las grandes partidas, de cómo se calculan los precios, que no necesariamente son estratégicas, sino de que son globales y comunes a la industria. Y eso es lo que le estamos pidiendo. O sea, no estamos hablando de un medicamento en especial, sino estamos hablando de partidas de composición del precio de venta que está en toda la literatura de la administración de empresas del mundo. Perfecto. Entonces, no me refiero a que una empresa me la compare con otra, sino que más bien... Sí. Con esa precisión quiero responder, digamos, y me voy a referir en términos generales a los elementos de modelo que hay que permiten diferenciar y caracterizar el mercado institucional del mercado retail. Insistiendo primero que yo sacaría esta referencia de diferencias tan absurdas, porque no tienen ninguna base. Nosotros podemos demostrar uno por uno que tiene errores metodológicos obvios, como por ejemplo de comparar con precio que no hay ninguna unidad transada de ese producto a ese precio, por lo tanto es un precio
teórico, que quedó ahí afichado porque es obligación tenerlo, pero no corresponde a un precio ponderado, no construye un precio ponderado. ¿Ah? Primera cosa. Y donde las diferencias son mucho más acotadas en el rango, ¿ah? Como digo, que pueden llegar hasta una vez, 2 veces como máximo, y de manera muy puntual, porque quiero insistir en la dinámica muy distinta que tiene la operación vía licitaciones anuales de productos muy específicos, de una mecánica de competencia diaria, donde todos los competidores están presentes día a día, ¿no es cierto?, en el mercado retail, con participaciones de mercado que son pequeñas, ¿ah? Y donde los volúmenes transados son mucho menores. Y esto, en relación a lo que decía el diputado Pérez, no contradice el que en el agregado, efectivamente, el mercado farmacéutico chileno se componga de aproximadamente dos tercios de las ventas corresponden al mercado retail y 1/3 es el mercado o el canal institucional. Pero eso es considerando los más de 6.000, 8.000 productos agregados. Cuando uno descompone eso y se va a ciertas categorías de productos, como por ejemplo vacunas, ahí la participación es absolutamente distinta. Ahí el 100% es público, es institucional, por las características del producto, para ponerlo en el caso extremo, para ilustrar el caso que quiero hacer. No es que todas sean vacunas, pero por ejemplo productos para programas VIH-Sida. Uno no va a la esquina a comprar eso, digamos. O productos bajo GES. Ahí tenemos una situación intermedia donde empiezan a intervenir también elementos de gestión y no se trata, diputado, de nosotros estar mirando al frente o de tirar la pelota para el lado. Pero claramente lo que estamos diciendo es que aquí hay un problema también desde el punto de vista de que cierta disponibilidad garantizada por ley en la práctica no se está cumpliendo plenamente y eso genera la necesidad de que esas personas eventualmente terminen teniendo que comprar en la farmacia aquello que por derecho deberán tener. No estamos diciendo que nos estamos lavando las manos, lo que decimos es que para resolver eso no se resuelve vía precio, se resuelve resolviendo los problemas de gestión o rebalanceando los compromisos financieros de manera de que lo que se establezca como compromiso se pueda cumplir. No es para tirar la pelota por otro lado, digo, son elementos de diagnóstico distintos que llevan a elementos de solución distintos. Pero uno con un simple análisis económico pudiera pensar que si esas personas terminan comprando en la farmacia, por lo tanto es mayor el número de personas que lo terminan comprando en la farmacia y por mercado el precio debería ser menor, porque si esas personas lo compraran en el sistema público sería menos que comprarían en la farmacia y ahí el precio podría subir, pero al revés, mientras más del sistema público compra en la farmacia, ustedes mantienen el precio más alto, entonces en realidad no entiendo la justificación, perdóneme. Claro. A ver, yo, diputado, lo único que puedo decir es, para los productos que mencionábamos en el cuadro, donde se pueden ver las comparaciones de cantidades transadas, esos son datos objetivos del volumen transado para cada uno de esos productos. Y esos volúmenes corresponden a productos que son transados año a año. En un caso, son productos que van a quedar en la licitación a un precio determinado, y en otro, al año siguiente, no queda, y por lo tanto, lo que quiero decir, no es que sean dos alternativas continuas y donde hay un flujo, hay una especie de vasos comunicantes. Estamos analizando y viendo qué es lo que hay detrás de estas diferencias, primero diciendo, no son tales, no son de la magnitud como se planteó, y las que hay corresponden efectivamente a características de mercado distintos, para esos productos que corresponden a una cartera o un portafolio de productos muy reducido. Y para esos se alcanza esta característica única que son de alta demanda en el sector público, dado a través del esquema Senabas que consolidó demanda y hizo que en un momento fuera la aspirina la que quedara ahí versus otro producto, pero con esas cantidades, ¿no es cierto?, se obtienen mejores precios que lo que se obtiene en retail. Ahora, el precio promedio, cuando uno dice ese precio promedio esconde diversidad de situaciones, es cierto, pero por ejemplo vayamos a una muestra un poco más grande. Aquí nosotros hicimos un estudio, encargamos IMS un estudio para decir, a ver, ¿qué
qué de base hay detrás de esta percepción efectivamente de precios más favorables en Argentina. Y les pedimos que nos hicieran un análisis de un grupo de 51 principios activos, 51 moléculas, y se compararan los precios a público en Argentina y en Chile. O sea, esta es una situación intermedia entre tomar 2 o 3 ejemplos, que es lo que uno ve en las notas de prensa, ¿no es cierto? Claro, porque una persona no va a ir a comprar una lista de supermercado con 2 o 3 y a partir de eso generaliza. Decimos, y es muy válido, es su experiencia muy respetable. En el otro extremo tenemos los precios promedio que mostrábamos hace un rato. Esta es una situación intermedia. Dijimos, a ver, ¿qué pasa con los 51 moléculas o principios activos de mayor comercialización, para decir, a ver, que sea algo representativo, en Chile y en Argentina, y que corresponden a los productos que están aquí? No los voy a aburrir, pero son productos en el fondo que tienen como característica ser de amplio uso, y muy incidente en materia de compras, tanto en Argentina como en Chile, para hacerlo comparable. Y lo que obtenemos en este análisis, y podemos hacerle llegar todos los antecedentes para que los señores diputados lo puedan revisar, es que aquí, en esta muestra, ¿no es cierto?, con todas las presentaciones comerciales disponibles para cada uno de esas 51 principios activos, que son estas 190 presentaciones comerciales, que de 1 gramo, que de medio gramo, que de 1,5 gramos, etcétera, el precio promedio que se obtiene para esa canasta ponderado para Argentina es de $4, un poco más, versus $3 en el caso de Chile. O sea, de nuevo, esto no es una muestra sesgada que nosotros hayamos hecho a dedo, sino que dijimos, mira, tomemos una muestra representativa desde el punto de vista del tipo de compras que hacen las personas, que sean comparables en los dos casos, y veamos cómo andamos de precio. Y eso es lo que arroja. Esto es retail, exacto. Y de nuevo, se recoge lo mismo que se ve a nivel de precio promedio, en otros niveles, pero hay una diferencia, y una diferencia favorable para Chile. Con lo cual, digamos, no quiero negar que hay una experiencia de algunas personas que pueden encontrar algunos productos, pero diría, para hacerlo representativo estadísticamente, probablemente se equiparan con otras personas que van a encontrar esos otros productos, ¿no es cierto?, a precios más ventajosos en Chile. Y lo que hace en el gran agregado son los precios promedio, donde Chile sigue teniendo una situación más favorable. Dependiendo del producto en particular, además, como veíamos, dependiendo si es un producto original, si es un producto similar, si es un producto genérico, puede que, si hay comparación de estos productos allá, puede que haya otras opciones, pero el balance grueso, los números gruesos apuntan a esto. Y nosotros, presidente, nosotros estamos disponibles para aportar estos antecedentes y para poder discutir si hay otras versiones, poder contrastarlas, pero con evidencia, con elementos, porque creemos que en esto, siendo un tema de mucha sensibilidad, es importante que aportemos datos duros, ¿no es cierto?, para, de nuevo, no equivocar el diagnóstico y no distraernos de las soluciones de fondo. Está con la palabra el diputado Pérez, Gaona, y luego el Ejecutivo, y ahí vamos cerrando, si le parece. Gracias, presidente. Con su intermedio a nuestro invitado, el señor Duarte, un tema que está asociado a esta discusión y que se tocó muy en la pasada, y me gustaría que usted profundizara, por favor. Cuando tomamos el mercado público, es decir, Senabas más Chile Compra o otro órgano del Estado que compren servicios de salud o hospitales directamente a través del sistema de compras públicas, me gustaría que usted, porque usted representa solo 18 laboratorios, no representa los 192 laboratorios que hay en Chile, por lo tanto está al 10% aproximadamente, un poquito más. Esto del juego de suma 0-1, que los laboratorios se jugaban en las licitaciones el todo o nada. Yo quiero saber como política comercial, porque yo creo que ahí me gustaría que me lo explicara, porque ahí yo creo que hay algo que en chileno, siendo muy transparente y franco, no me huele bien. Gracias. Presentación, presidente, ahí sí, por su intermedio, nuestro invitado nos puede responder. Uno podría deducir entonces que esta dificultad que tenemos en el país respecto del precio de los medicamentos, con el análisis que usted nos señala y haciendo el análisis comparativo con el resto de Latinoamérica y calculando en términos de precios promedios ponderados, la responsabilidad de esto es porque sencillamente el Estado
no cubre todo lo que tiene que cubre en otros países. Y que en el fondo gran parte del costo del medicamento aquí y en el resto de Latinoamérica y en Europa valen exactamente lo mismo, y que en otros lugares del mundo el Estado pone más y por eso para nosotros es más caro porque el Estado pone menos. Y en el fondo, ¿esa es la conclusión final que usted nos está señalando? O sea, independiente de todo lo que está aquí presentado, pero en el fondo es eso. Y esa sería la razón de por qué el precio de los medicamentos en Chile es tan elevado. Por su intermedio, presidente, y solo para aclarar un tema técnico, en Chile, como Estado, se garantiza la seguridad y eficacia de todos los medicamentos, a propósito de lo que señalaba el diputado Pérez. No hay un medicamento en Chile que sea registrado sin que se compruebe su seguridad y eficacia. Distinto es el tema de la bioequivalencia, en donde lo que demuestra es que son un mismo medicamento, ¿no es cierto?, equivalentes terapéuticos y por tanto intercambiables, que esa es otra condición. Y en ese sentido, solo ratificar que Chile ha acreditado sus procesos de registro sanitario ante la OPS en el 2012. Nuevamente estamos en nuevo proceso de acreditación para la seguridad de la población. O sea, es decir, en Chile alguien puede tomar un medicamento con una absoluta tranquilidad de que la autoridad regulatoria está haciendo su trabajo. Perfecto. Por su intermedio, presidente, los medicamentos se registran con estándares de seguridad y de eficacia. Distinto es decir que un medicamento tiene la misma eficacia terapéutica que otro. Para determinar que son lo mismo es donde se hacen estudios de bioequivalencia. Y quiero poner un ejemplo. La FDA en Estados Unidos no solicita bioequivalencia a todos los productos que son OTC, es decir, de libre venta sin receta, porque no es necesario en todos los casos determinar la equivalencia terapéutica para efectivamente que esta quede demostrada. Y eso significa, como tal cual, como decía el don Jean-Jacques Duarte, una redefinición de la política de bioequivalencia para hacerla de verdad tangible. Pero para la tranquilidad sanitaria, todos los medicamentos se registran en Chile con pruebas de seguridad y de eficacia. Sí, perfecto. A ver, partiendo por el tema del 0,100%, es para graficar en el fondo cómo se desarrolla una licitación. O sea, lo que cada participante ve en licitaciones que son anuales es que quien resulta adjudicado obtiene el 100% de esa compra, ¿ya? Y durante un año, de alguna manera, tiene la exclusividad. No compite con otro producto para esa categoría, que es muy distinto al caso que ocurre en el retail, donde la competencia es diaria. O sea, están todos los proveedores, todos los competidores permanentemente ahí, disputándose el terreno, y a diferencia de lo otro, en donde uno tiene que hacer alguna estimación, y de alguna manera también la experiencia internacional muestra que a través de esquemas de licitación justamente lo que hacen es lograr bajar muy fuertemente el precio, porque de alguna manera extrema las condiciones de competencia y obliga, por teoría de juego, en el fondo, a los que participan de alguna manera a extremar sus posiciones. Perdón, presidente, eso mismo. De los 18 laboratorios que usted representa como vicepresidente de la agrupación, ¿todos producen lo mismo? ¿O algunos se dedican a cierto tipo de moléculas, digamos, por así decirlo, y otros se dedican a otro tipo de moléculas? Yo estaba viendo aquí el número de... Sé que hay laboratorios que no se dedican y otros se dedican solamente a algún tipo de cosas. Así quiere decir, ¿hay competencia entre estos 18 laboratorios que tienen investigación y desarrollo? ¿O no se tocan en alguno de los...? Eso es mi pregunta, gracias. O sea, como toda empresa, en esto no es que todos produzcan los 8.000 y tantos registros. Hay áreas de especialización en lo cual hay competencia en grupos de laboratorio, por poner un caso, no sé, según áreas terapéuticas, en donde según el producto, según las áreas, ¿no es cierto?, no participan todos los laboratorios de la industria,
pero no es que haya uno solo, salvo que estemos en el caso de, y por eso hacía referencia al caso de productos que tengan una protección, donde justamente por cómo funciona, ¿no es cierto?, la institución de la patente, tiene un monopolio legal, ¿no es cierto?, por un periodo de tiempo. Salvo eso, en general tenemos competencia de muchos laboratorios, tanto de la Cámara, pero también del resto de la industria y de otros laboratorios internacionales. Hay que entender que esta situación y esta industria es una industria cada vez más global. Hoy día están apareciendo laboratorios de muy distintas latitudes, ¿no es cierto?, de origen indio, chino, etcétera, ¿no es cierto? Y eso, por ser Chile un país abierto, en el sentido con pocas barreras de entrada, eso está a la vuelta de la esquina. Entonces, es una competencia bastante ardua. Sin embargo, nosotros, y en relación a lo que comentaba el diputado Gaona, nosotros creemos que junto con la necesidad de avanzar en materia de cobertura, para aliviar este problema del gasto financiero, que está a nuestro juicio desbalanceado en el caso de Chile, pero más allá del impacto en materia de equidad o de tranquilidad mental, digamos, de las familias chilenas, envuelve un elemento de eficiencia que es muy importante, y así lo reconoce la propia Fiscalía Nacional Económica, en la medida que, y así lo tienen muchos de los países desarrollados y varios de los países vecinos acá, que en la medida que uno tiene mayor cobertura, se alcanza justamente una forma de organización en el mercado que privilegia la operación de actores más institucionales, compañías de seguros públicos, privados, agencias compradoras del Estado, ¿no es cierto?, federaciones, y que son las que interactúan también con la industria proveedora. Por lo tanto, se alcanza un mayor equilibrio en las negociaciones, hay información más equilibrada para poder abordar, ¿no es cierto?, todas estas negociaciones, y se alcanzan en la medida que también, tal como hemos visto en el caso de Cenabás, se logran economías de escala y consolidar demanda, ¿no es cierto?, que permite a todo el país, de alguna manera, ubicarse en un punto de mayor eficiencia. Nuestra impresión, y en esto no queremos como industria colaborar a cómo el país va avanzando en este sentido, creemos que Chile está ubicado en un punto de equilibrio que no es el más eficiente desde el punto de vista de cómo hemos abordado el tema de abordar el gasto en salud y el gasto en medicamentos, y que revisando y retomando la experiencia internacional de los países desarrollados, creemos que en la medida que vayamos hacia esquemas de seguridad social, esquemas más compartidos de este esfuerzo, más mutualizados, con esquemas más de tipo de seguro, de riesgo, ¿no es cierto?, se hace más profesional, se hace menos atomizado la operación en este mercado, y por esa vía se alcanzan mejores condiciones aún que las que en promedio tenemos si nos comparamos con los países de la región. Eso es lo que queremos hacer. O sea, creemos que estamos en una situación intermedia, pero donde esta situación intermedia, a nuestro juicio, y no queremos desconocer la aflicción, ¿no es cierto?, y la angustia de muchas familias, ¿no es cierto?, cuando se ven enfrentados a una situación de crisis, ¿no es cierto?, de emergencia, de enfermedades, donde a esto se le agrega, ¿no es cierto?, el peso financiero. Lejos de desconocer, lo que decimos es la forma de salir de eso, es que logremos soluciones justamente más vía esquemas de seguridad social y que permiten ir hacia esquemas más institucionales, más de compra, con poder de negociación más distribuido, ¿no es cierto?, y de esa forma poder avanzar. Junto con eso, creemos también, y lo decíamos ahí, hay un desafío en materia de mejorar la competencia y la transparencia en este mercado. Nosotros señalamos que aquí un elemento importante es que en Chile se podría lograr una mayor competencia dotando especialmente a los genéricos de mayores dientes, por así decirlo, de mayor credibilidad respecto de su calidad, eficacia y seguridad, cosa que hoy día hay de alguna manera, no una certeza, pero un manto de duda de qué tan comparables son. De hecho, entiendo que a eso apunta el objetivo de la bioequivalencia, sino para qué el país habría hecho una inversión desde el año 2005, que inició la actual presidenta cuando era ministra de Salud, si no hubiéramos tenido un problema. O sea, ¿para qué arreglarlo si no estaba roto? O sea, la política de bioequivalencia es la forma en que la Organización Mundial de la Salud recomienda cerrar estas brechas de calidad. Y quiero replicar a la abogada Martones
en términos que en Chile el sistema de registro sanitario tiene una puerta y una ventana. Tiene un procedimiento de registro completo, que es el que se le hace a los productos originales, al primero en su categoría, donde el producto debe entregar los resultados de los ensayos clínicos. Aquí y en todas partes del mundo los resultados de los ensayos clínicos sirven para fundamentar ante la autoridad sanitaria el que este producto cuenta o no con determinadas características en cuanto a eficacia terapéutica y seguridad. Eso se hace para los productos originales, pero no se hace para los que siguen. Y la legislación ni siquiera habla de productos genéricos, habla de los que siguen, del que no es el primero en su registro, en su categoría. Y para esos otros, los que vienen, tiene una forma que se llama un sistema, un procedimiento abreviado. ¿Y en qué consiste ese procedimiento abreviado? Que el proponente dice, mi producto que yo quiero registrar tiene la misma forma farmacéutica, química que el original y se comporta terapéuticamente igual. Y la forma de mostrar eso es que trae copia de los estudios clínicos y se lo entrega a la autoridad y dice, ese producto se va a comportar igual, por transitividad. Ese acto nos parece que encierra un cierto riesgo y precisamente la forma de corregir eso, entre otras, no es la única, es cierto, pero es entre otras, a través de estudios de bioequivalencia o de otras formas, según recomienda la OMS en su anexo 7, ¿no es cierto? Hay distintas formas para reconocer, para poder comprobar la equivalencia terapéutica. En distintos tipos de productos hay formas para decir no solo tiene el mismo principio activo, sino que se comporta clínicamente de manera similar. Y eso es la base de la intercambiabilidad. Hoy día en Chile tenemos un porcentaje importante de productos, que nosotros decimos que es sobre el 70%, que dejando de lado los productos originales que por el sistema de registro en el procedimiento completo tienen que demostrar los ensayos clínicos, más aquellos productos que ya han demostrado a través de estudios de bioequivalencia, que según nuestras estimaciones basadas en IMS alcanzan del valor del 10%, llegamos a un orden del 20 y tanto por ciento. El resto no es que podamos decir a ciencia cierta que son inseguros o son ineficaces, pero hay un manto de duda por cuanto no lo han demostrado conforme a lo que recomienda la Organización Mundial de Salud. Y en la medida que eso subsista, de alguna manera tenemos neblina en el mercado y tanto los pacientes como los prescriptores, pero las instituciones y las autoridades no saben a ciencia cierta en qué medida son comparables o no determinados productos que tienen el mismo principio activo, ¿no es cierto? Y por tanto no opera bien la competencia, como se da en los países desarrollados. Lo último, No, solamente me gustaría que quedara anotado, no sé, bueno, separado, no sé, que la aseveración que hace el representante de la Cámara de la Innovación Farmacéutica, lo ha vuelto a decir, que en Chile no se comercializa productos de marca sin eficacia terapéutica y sin seguridad demostrada. Creo que esa es una aseveración grave y me gustaría que quedara anotada de tal forma cuando tengamos al Ministerio de Salud o en sesiones futuras podamos analizar este tema, porque me parece que es muy grave que eso se plantee y no tenga respuesta, porque entonces le estamos diciendo a los ciudadanos de Chile que pudieran estar tomando medicamentos que no les sirven para nada y que además tienen un rango de inseguridad. De verdad, presidente, creo que es una aseveración riesgosa, pero lo ha dicho aquí nuevamente, por lo tanto me gustaría que esto tuviera respuesta al Ministerio de Salud. Si le parece, lo dejaríamos en cuadernos separados. Ya, por favor, secretario. Presidente, Diputado Gaona, después y vamos terminando. Si fuera posible, nos hiciera llegar cómo se llega al precio de venta, especialmente considerando la diferencia. No estoy hablando de un producto determinado, pero por lo menos en la estructura de costos de una compañía promedio, una compañía ideal, por decirlo de alguna manera, que nos permita decir por qué un medicamento vale 10 y por qué el otro vale 2, para poder hacerlos comparables. ¿Qué es lo que hace la diferencia para llegar a ese precio? Y que espero no sea solo el margen. Esa es mi inquietud. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Y si podemos tener por estructura de costo. Y ahí puede tener una claridad. No de un medicamento específico, pero sí que el número sirva como ejemplo. Bien, lo último, por favor. Presidente, sí, tomamos nota, vamos a reunir los antecedentes como para poder responder a esa inquietud, entendiendo que es un análisis agregado de las principales categorías.
Y solamente quisiera precisar en relación al punto este de la seguridad y eficacia terapéutica no comprobada. Esto, precisar, tal como mostraba en este gráfico, no es algo que estemos diciendo sea propio de los genéricos solamente. Esto cubre indistintamente a medicamentos tanto genéricos como similares, a pesar de que tienen un precio bastante más elevado, a marcas propias. O sea, a los únicos que no cubre esta cifra son, como decíamos, o bien aquellos productos que por requerimiento del registro son productos originales y han tenido que demostrar con ensayos clínicos estas condiciones, y los productos que han demostrado a través de estudios de bioequivalencia que tienen esta equivalencia terapéutica con el original, que según las estimaciones que tenemos de IMS no alcanza todavía a más del 10%. El resto es una condición que no solamente afecta a los genéricos, para que no se interprete que de alguna manera estamos poniendo el punto para esta categoría de productos, es general. Y queremos decir, no ha demostrado de acuerdo a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud en su anexo 7. Bien, yo sé que el tema es importante, vamos a seguir en esto, porque tenemos 180 días. Le agradecemos, señor Dújar, y quiero pedir la consideración para que el próximo lunes, que es la última sesión de enero, a las 15:30, ¿sí? El próximo lunes no está claro si va a haber... No, está claro. Yo hablé con el presidente de la Cámara, se va a sesionar martes, miércoles y jueves, como siempre. Por lo tanto, el lunes queda disponible todavía en Santiago. Sugiero que sea la Silfa, que hoy día no pudo venir, más 2 de los 4 laboratorios que están en la condición de independiente en esto, que son Chile y Recalcine, que son los más grandes que hay en el mercado. Si le parece, como para cerrar... Estamos un poquito... Sí. Presidente, vendría entonces, terminaríamos solo con el tema de laboratorios. Laboratorios. Cerramos laboratorios el próximo lunes. Entonces dejaríamos para el regreso, para marzo, el tema de las farmacias. Exactamente. Yo le sugiero que el día lunes próximo acordemos cambiar el día y hora de sesión de esta comisión, para que lo vayamos pensando. Porque hay varios que me han manifestado dificultades, qué sé yo, para trasladarla o a martes o a miércoles, y para que vayamos pensando opciones de por medio, que es más fácil que podamos convocarlo a todos. Pero la próxima es lunes, sí. Igual a las 15:30, pero para que ese día tomemos una decisión. Y también la diputada Cariola, para que quede constancia, pero para marzo pidió que viniera en marzo el director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, don Maximiliano Santa Cruz, y don Daniel Zapata, dueño de la farmacia Daniela, que hace importaciones de medicamentos a bajo costo. Para que quede registrado como petición de la diputada, que me lo hizo llegar cuando ordenemos el calendario posterior, porque hay que ordenarlo. Muy bien, por haberse cumplido el propósito, se levanta la sesión.